Pedimos en esta Santa Misa por Luz Mary Abadía en su cumpleaños. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Señor y Dios nuestro, que llamaste al desierto a San Antonio Abad para que te sirviera con una vida santa, concédenos por su intercesión que sepamos negarnos a nosotros mismos y amarte a ti sobre todas las cosas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días el Señor dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl, si yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena la cuerna de aceite y vete por encargo mío a Jesé, el de Belén, porque entre sus hijos me he elegido un rey. Samuel contestó: ¿Cómo voy a ir? Si se entera Saúl me mata. El Señor le dijo: Llevas una novilla y dices que vas a hacer un sacrificio al Señor. Convidas a Jesé al sacrificio, y yo te indicaré lo que tienes que hacer. Me ungirás al que yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo fueron ansiosos a su encuentro. ¿Vienes en son de paz? Respondió: Sí, vengo a hacer un sacrificio al Señor. Purificaos y venid conmigo al sacrificio. Purificó a Jesé y a sus hijos y los convidó al sacrificio. Cuando llegó, vio a Eliab y pensó: seguro, el Señor tiene delante a su ungido. Pero el Señor le dijo: no te fijes en las apariencias ni en su buena estatura. Lo rechazo, porque Dios no ve como los hombres, que ven la apariencia. El Señor ve el corazón. Jesé llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel. Y Samuel le dijo: tampoco a éste lo ha elegido el Señor. Jesé hizo pasar a Samá y Samuel le dijo: tampoco a éste lo ha elegido el Señor. Jesé hizo pasar a 7 hijos suyos ante Samuel y Samuel le dijo: tampoco a estos los ha elegido el Señor. Luego preguntó a Jesé: ¿se acabaron los muchachos? Jesé respondió: queda el pequeño, que precisamente está cuidando las ovejas. Samuel dijo: manda por él, que no nos sentaremos a la mesa mientras no llegue. Jesé mandó a por él y lo hizo entrar. Era de buen color, de hermosos ojos y buen tipo. Entonces el Señor dijo a Samuel: anda, úngelo, porque es este. Samuel tomó la cuerna de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En aquel momento invadió a David el Espíritu del Señor y estuvo con él en adelante. Samuel emprendió la vuelta a Ramá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Encontré a David, mi siervo. Encontré a David, mi siervo. Un día hablaste en visión a tus amigos: he ceñido la corona a un héroe, he levantado a un soldado sobre el pueblo. Encontré a David, mi siervo. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Encontré a David, mi siervo. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora, y yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Encontré a David, mi siervo. Seréis de verdad discípulos míos, y
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: «Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les respondió: ¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes presentados, que sólo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Y añadió: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre, la vida de San Antonio Abad, escrita por San Atanasio, cuenta que cuando murieron sus padres, Antonio tenía unos 18 o 20 años y quedó él solo, con su única hermana, pequeña aún, teniendo que encargarse de la casa y del cuidado de su hermana. 6 meses después de la muerte de sus padres, un día se dirigía a la iglesia, como de costumbre. Iba pensando cómo los apóstoles lo dejaron todo y siguieron al Maestro. Y así, pensando en ese seguimiento, en esa entrega, cómo pudieron hacer aquello, cómo el Señor los llamó. Luego seguía meditando en los Hechos de los Apóstoles, cómo los primeros cristianos vendían sus posesiones, ponían el precio de la venta a los pies de los apóstoles, para que lo repartieran entre los pobres, pensando en la esperanza que tenían aquellos hombres, que de tal manera ponían su confianza y su amor en Dios, que los bienes de este mundo le parecía, pues, desprenderse de ellos es decir, yo se lo doy a Dios, y ahora poner toda su esperanza en Dios. Y así, imbuido de estos pensamientos, entró en la iglesia. Y dice San Atanasio, y dio la casualidad de que en aquel momento estaban leyendo las palabras del Señor en el Evangelio. Si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego vente conmigo. Hay palabras que cuando uno las oye están dichas para mí. Parece que el Señor, cuando las dijo, pensaba en mí. Entonces Antonio, como si Dios le hubiese infundido el recuerdo de lo que habían hecho los santos, y como si aquellas palabras hubiesen sido leídas especialmente para él, salió enseguida de la iglesia. Hizo donación a los aldeanos de sus posesiones. Tenía 300 parcelas fértiles y muy hermosas. No era un pobrecito. 300 chacras, como le llaman por allá, por América. 300 parcelas, 300 terrenos. Y empezó
a aquellos que trabajaban, a los vecinos y demás, a venderlas, regalarlas, a darlas. Vendió también todos sus bienes muebles y los repartió el dinero entre los pobres, una considerable cantidad. Y se reservó una pequeña cantidad para su hermana. Habiendo vuelto a entrar en la iglesia, esto se entiende que no es que se fue, lo hizo en una hora y regresó una hora después. Eso lleva días. Todo lo que le llevase 300 parcelas, ver a una persona, decirle, mira, esta parcela para ti, yo te la doy, entonces te la vendo, te quedas con ella, me pagas esto, lo que fuera. Y empezar a desprenderse, vender los muebles, buscar la gente, repartir el dinero. Cuando ya se había desprendido de todo, ya tenía ahí su pequeña cantidad de dinero para su hermanita, la pequeña. Entró en la iglesia y oyó aquellas palabras del Señor en el Evangelio: no os agobiéis por el mañana. Saliendo otra vez, dio a los necesitados incluso lo poco que había reservado, ya que no soportaba que quedase en su poder ni la más mínima cantidad. Encomendó su hermana a unas vírgenes que él sabía eran de confianza y cuidó de que recibiese una conveniente educación. En cuanto a él, a partir de entonces, libre ya de cuidados ajenos, emprendió enfrente de su misma casa una vida de ascetismo, de intensa mortificación. Cuando hoy hemos escuchado Samuel unge a David, dice, en ese mismo instante, cuando lo ungió por rey, el Espíritu Santo lo invadió. En aquel momento invadió a David el Espíritu del Señor y estuvo con él en adelante. San Antonio, al escuchar esas palabras, ya tenía el Espíritu Santo dentro. El Espíritu Santo fue el que le dio entender el sentido de las palabras. El Espíritu Santo fue el que le hizo comprender cómo aplicarlas, qué es lo que le pedía y en el momento en el que tenía que hacerlo. ¿O es que acaso es la primera vez que él en su vida tenía 18 o 20 años? No es que fuese una persona de muchos años yendo a la iglesia, pero es que en su vida no había escuchado antes este Evangelio, estas palabras. Sí, pero ¿por qué antes no le decían nada? O lo que le decían no lo comprendía como en este momento lo entendió. Fue el Espíritu Santo. Y cuando en esta ocasión, y a pesar de que hacía poco que habían muerto sus padres, la pena de la muerte de sus padres, 6 meses, precisamente esa pena es la que le trajo como la delicadeza del alma para entonces pedir más la luz del Espíritu Santo para ver qué hacer, cómo responder, qué es lo que Dios quiere de él. Y de ahí comenzó esta vida. Trabajaba con sus propias manos, ya que conocía aquella afirmación de la Escritura, que dice San Pablo, el que no trabaja, que no coma. Lo que ganaba con su trabajo lo destinaba parte para su propio sustento, parte a los pobres. Oraba con mucha frecuencia, ya que había aprendido que es necesario retirarse para ser constantes en orar. Ponía en ello toda su atención, de tal manera que retenía lo que leía hasta el punto que ya llegaba a no necesitar los libros. Su memoria era el libro abierto. Este es San Antonio de Padua, el que comenzó esta vida de eremítica, viviendo aparte, dedicándose a Dios solo, trabajando para cumplir la Sagrada Escritura,
vivir del sustento de su trabajo y ayudar a los pobres. Cuando estaba enfrente de su casa, pues la gente, como todo el mundo le conocía y como le respetaba, porque una persona rica que había hecho tantas limosnas antes de hacer esto, pues todo el mundo le tenía muchos honores, muchas alabanzas, y aquello le era como el humo a los ojos. Y pues, ahora todo el mundo viene aquí a decirme que qué santo soy, que qué bueno, que qué bien. Así es que tomó la decisión de irse lejos y ya empezó a retirarse. Toda la vida de San Antonio fue un ir apartándose, retirándose, siempre marchándose. Al final ya se retiró a una zona donde ya era tan difícil que ya nadie le siguió y ya se quedó solitario. Porque conforme se iba retirando, después la gente iba yendo hasta donde él estaba para escucharle, para pedirle consejos, y cuando iban, pues se hacían con unas maderas, con unos palos, ramas o lo que sea, una chocita, y se quedaban cerca de él, y ya otros se quedaban, como les gustaba su espiritualidad, sus consejos y su forma de explicarle la palabra de Dios, pues ya se hacía una casa un poco más estable y se quedaban a vivir. Y así San Antonio fundó varias ciudades. Así es que, para que vean, esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando el Santo Padre dice, Europa tiene raíces cristianas. Son muchas las ciudades que existen precisamente por esto. Porque unos frailes, un santo, una persona ha puesto un convento, ha puesto una ermita, un lugar donde vivir, y empezaba a venir gente para aprovechar su enseñanza. Y claro, venir de lejos, pues tenían que regresarse, hasta que llegaba el momento donde dejaban ya sus cosas y se venían a vivir cerca de él, y se formaban ciudades. De esas ciudades pues iban creciendo y son ciudades de las que hoy existen, que han sido fundadas de una o de otra manera por unos frailes, por un santo, por un hombre de Dios. Realmente, ¿cuántas ciudades están hechas así? Por el cristianismo. San Antonio vivió más de 100 años. Así es que esta vida que él emprendió, a sus 18 años aproximadamente, la llevó durante 100 años. Murió creo que de 117 años, jovencito. No tengan miedo a la penitencia, a los ayunos, hacía muchos ayunos. Vean que San Antonio llegó hasta pasar de 100 años de penitencia, de ayunos. ¿Cómo entendemos nosotros, cómo escuchamos la palabra de Dios? ¿Llega hasta nosotros? Vean que San Antonio no esperaba. En el momento que el Espíritu Santo le decía que eso era para él, que eso estaba dicho para él, lo ponía en práctica, lo llevaba a la realidad, no se quedaba considerándolo, a ver si encontraba alguna puerta de escape para no tener que hacerlo, o a ver si a Dios se le olvidaba y no seguía pidiéndole lo mismo, que hay algunos que sí, oyen que Dios les dice algo, pero dan vueltas a ver si se cansa y ya pide otra cosa y ya se olvida de lo que me pidió. Hay quien también pues le considera y da vueltas y vueltas y vueltas a ver qué estratagema encontrar para poder poner una excusa. ¿Cómo nos portamos con Dios? Es importante que revisemos, a la luz de la vida de San Antonio Abad, que revisemos nuestra escucha de Dios. La palabra de Dios no está ahí para entretener el tiempo. Cuando Dios nos habla en cada ocasión, en cada momento, digámoslo así, cada vez que yo voy a la misa, cada vez que escucho la lectura de la palabra del Señor, cada vez que yo tomo la Biblia y abro y empiezo a leer, cada vez que alguien en alguna circunstancia me habla, es Dios el que está hablando. ¿Y creen que a Dios le gusta la charlatanería? Hablar y hablar aunque nadie le oiga ni le entienda.
Si está hablando es para que se le oiga, para que se le entienda. Y si Dios me está diciendo algo, ¿qué me corresponde a mí? Yo debo de prestar atención, yo debo de escucharle. No es solamente que Él habla y bueno, después cada uno que haga lo que quiera, que cada uno vea lo que, si quiere escucharle o no quiere escucharle. Al charlatán ese que está ahí en la calle hablando para vender sus productos, uno pasa y ni le presta atención, ni se entera, ni le escucha. Y cuando da la vuelta a la esquina se olvidó de quién era y de qué es lo que decía. Ese es un charlatán, claro, está vendiendo su producto y a eso es a lo que se dedica. Dios no es así. Vean qué delicadeza la de San Antonio, que en cuanto oyó que el Señor decía, vended vuestros bienes y dad limosna, se levantó de la iglesia y se fue a cumplirlo. No espantado y asustado a esconderse, sino a hacer lo que el Señor le decía. Aprendamos de San Antonio, igual que de la Santísima Virgen. Ella que recibió la palabra de Dios, la recibió en su seno. Realmente, en el momento en el que escucha lo que Dios le dice, no tiene más que la respuesta, hágase en mí según tu palabra, el sí pleno y total. San Antonio es el sí pleno y total. Pues ahora nos queda a nosotros. ¿Tú qué quieres? La santidad está hecha a base de esos sí, constantes, continuos, generosos, en pequeñas cosas y en grandes cosas. Hay veces que son pequeñas cosas las que hay que decirle para prepararnos a las grandes. San Antonio, con esa delicadeza de ir buscando siempre agradar a Dios y de hacer las cosas y meditar cómo sería eso de los apóstoles, cómo sería la esperanza que ellos podían tener cuando lo habían dado todo, y el Señor dice aquello, Señor, pues ya ven, nosotros lo hemos dado todo, ¿qué nos espera? Dice, a vosotros, los que lo habéis dejado todo y me habéis seguido, 100 veces más y vida eterna. 100 veces más y vida eterna. Pero yo como no me fío, ¿y dónde están esas 100 veces? Si yo dejo mi casa, ¿dónde están las 100 casas? A ver si las veo y si me dices, y entonces renuncio a mi casa, porque ¿y si me quedo sin nada, qué? ¿Y qué? Pues si te quedas sin nada, te quedas sin nada. Eso es todo. ¿Puede uno renunciar a lo que tiene y quedarse sin nada? Sí, claro que puede. Y si lo hace por Dios, también. Porque son dos cosas. Niégate, dalo y sígueme. Si después no le sigues, si lo das todo y no sigues al Señor, es que también hay que seguir al Señor. Por eso San Antonio se fue enfrente de su casa y empezó a seguirle. No solamente es repartir los bienes y ya esperar 100 veces más, que eso no es yo reparto los bienes y ahora ya no tengo que hacer nada más. No, ahora tienes que seguir al Señor y entonces tendrá el 100 por 1. San Antonio siguió en el amor, siguió en esa entrega, en esa vida ascética, en esa lucha contra sí mismo, en ese darse del todo a Dios sin reservarse nada. Siguió al Señor, entonces sí, 100 veces más y vida eterna. Pero hace falta para eso una sola cosa, amor. Mucho amaba San Antonio a Dios, mucho le amó, por eso confió plenamente en Él y Dios siempre le ayudó. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos dé esta fe y amor para poder hacer como San Antonio, responder a la palabra de Dios dando todo lo que el Señor nos pida que demos y siguiéndole fielmente como Él lo hizo.
Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar. Implorando la intercesión de San Antonio, oremos al Señor nuestro Dios. Por el Papa, los obispos y demás ministros de la Iglesia, roguemos al Señor. Por los gobernantes, los legisladores y los jueces, roguemos al Señor. Por las familias, por los padres y sus hijos, roguemos al Señor. Por nosotros aquí reunidos, que conmemoramos a San Antonio Abad, admirable por la santidad de su vida, roguemos al Señor. Por nuestros enfermos, roguemos al Señor. Por nuestros bienhechores vivos y difuntos, roguemos al Señor. Por nuestros difuntos, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas que San Antonio te recomienda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora el sacerdote se dispone a presentar las ofrendas, el pan y el vino, en el altar. El pan y el vino, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres, se convertirán, después de la consagración, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Jesús estará realmente presente en el sacramento del altar, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Estamos ofreciéndole el fruto de nuestro trabajo humano. Hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, las ofrendas que en la conmemoración de San Antonio Abad presentamos en tu altar, y concede a tu pueblo que, libre de los lazos que lo atan a la tierra, se sienta siempre rico poseyéndote a ti,
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu Iglesia con vitalidad siempre nueva, dándonos así pruebas evidentes de tu amor. Ellos nos estimulan con su ejemplo en el camino de la vida y nos ayudan con su intercesión. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones. Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo el Cardenal Luis, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos,
y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos,
que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicidad y perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo y tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. En estos momentos centrales de la Santa Misa tiene lugar la Sagrada Comunión. Para esto
Cristo ha venido al mundo, para esto ha muerto en la cruz, para esto ha instituido el sacramento de la Eucaristía, para que tú lo puedas recibir. Y como Él dijo, quien me come a mí, tiene vida eterna. En estos momentos en que tú, amigo oyente, obviamente no puedes comulgar de forma sacramental, sí lo puedes hacer de forma espiritual. La Iglesia nos estimula a multiplicar siempre que podamos estas comuniones espirituales, que puedes hacer en estos términos o parecidos. Creo, Señor Jesús, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Me pesa de verdad haberte ofendido. Te amo sobre todas las cosas y deseo con ardor recibirte. Pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quisiera recibirte con todo el amor, la pureza, la humildad y la fe que tuvo la Santísima Virgen María para recibirte. Quédate conmigo y no permitas que jamás me aparte de ti.
Oremos. Señor, tú que otorgaste a San Antonio la gracia de salir vencedor de todas las tentaciones del demonio, concédenos a nosotros que, alimentados con tus sacramentos, salgamos siempre triunfantes de las asechanzas de nuestro enemigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Ahora tenemos el círculo bíblico después de la acción de gracias.